Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy Geoffrey Maltzahn y soy cofundador y gerente de innovación de Indigo Agricultural Inc. Voy a comenzar con esta foto, esta imagen, para convencerlos de algo que seguramente ya conocen. Estamos trabajando en el campo, en la agricultura, y sin duda es la industria más importante del mundo. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, debería estar en un quinto o sexto lugar. Y luego pasaríamos a hablar entonces de la banca, de los medios, Internet, entre otras cosas, pero la agricultura, el sector de la agricultura es uno de los más importantes. Los otros ni se acercan prácticamente. Entonces voy a comenzar justamente contrastar algunos aspectos de esta industria, de lo que hemos visto en la historia reciente, y resaltar el futuro de la industria, de la agroindustria. La agricultura es una de las únicas, es decir, invenciones que posibilitaron el surgimiento de la civilización humana, lo cual es muy significativo. Ninguna de estas otras industrias existirían si no fuese por la agricultura. No tendríamos, por ejemplo, la banca, no tendríamos es decir, la agricultura nos ayudó a organizarnos como civilización humana. Y hoy emplea casi un 40% de la fuerza laboral mundial, es decir, 3.000 millones de personas en todo el mundo que están trabajando en el sector agrícola. El otro 60% que no participa, es decir, que no trabaja en el sector, no tienen que dedicar todo su tiempo produciendo todos los alimentos para mantenerse. Y lo que tenemos sí en común es que la mayoría de nuestros ancestros de alguna forma u otra trabajaron en el campo. La agricultura también nos protege de muchas enfermedades que cualquier otra innovación en el campo de la medicina, y además de esto, nos sostiene a todos en el mundo. Es decir, sin la agricultura nos morimos directamente. Todo desaparece. Es decir, a lo mejor nos podemos sentir un poquito ansiosos al respecto, pero es así. Entonces, ahora viendo un poquito esto más en profundidad, no estamos hablando únicamente de los alimentos, sino que todos aquí hoy estamos compuestos de elementos, de componentes, de alimentos que consumimos ayer, la semana pasada. Entonces, provenimos de esos alimentos que vienen del aire, del suelo, y esos alimentos que llegan a nosotros. Entonces, la agricultura es la única de estas industrias que justamente nos produce. Nosotros somos el producto de eso, lo cual es un lugar extraordinario para trabajar, para innovar, y creo que es el momento porque estamos frente a muchos desafíos en el mundo actual para poder ver cuál va a ser el futuro. Por ejemplo, el rinde, que vemos que ha estado disminuyendo en los últimos años, y muchas de las tecnologías que confiamos, por ejemplo, la química sintética y la biotecnología, necesitan más avances para seguir mejorando o recuperar las mejoras que vimos en los últimos años. Y también tenemos entornos mucho más agresivos o más difíciles, por ejemplo, los cambios climáticos que son significativos. Entonces, hay un acuerdo, y si bien lo vemos en los diarios, el estado de las cosas es bastante pesimista, pero creo que la perspectiva más importante es la optimista, es decir, que tenemos la oportunidad de mejorar a la industria y
vamos a impactar en millones de vidas. Y estamos viviendo en una era en donde la tecnología, no tenemos que ver los cambios incrementales, pero podemos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos mejorar drásticamente la agricultura para que sea más rentable para los productores, más sostenible y también mejor para nuestra salud? Y parte importante de eso es tener mayor cantidad de startups. Es decir, al enumerar, al hacer un ranking de todas estas empresas, la agricultura está comenzando a desarrollar emprendedores, startups, ese ecosistema para cambiar algunos de los desafíos fundamentales que tenemos. Y cuanto más startups tengamos, mejor va a ser para nuestra industria, porque lo que hacen las startups es trabajar día y noche, trabajar increíblemente para generar nuevas soluciones para las nuevas partes interesadas. Y espero que próximamente tengamos muchas más empresas allí en la columna de agricultura, en el sector de agricultura. Y bueno, estoy aquí para hablarles sobre Índigo. Ya cumplimos 4 años, este año particularmente, especialmente, y eso indica que, bueno, hemos estado muy ocupados. Es decir, comenzamos en Boston, en Massachusetts, como pioneros, luego nos expandimos a Argentina, Brasil, Australia e India, y tenemos 400 empleados, principalmente en el área de tecnología, de agricultura. Comercializamos semillas, distintos cultivos, y vamos a estar en 650 hectáreas para fines de año. Y nuestra misión es precisamente o principalmente está compuesta por 3 pilares. Es decir, buscamos aprovechar a la naturaleza para ayudar a los productores de manera sostenible a alimentar el planeta, siempre centrándonos en formas de mejorar la sostenibilidad. Eso lo tenemos siempre en mente en Índigo. No solamente cómo vender nuestros productos, sino cómo mejorar el vínculo con los productores para mejorar la rentabilidad, también ofrecer nuevos productos que la industria no está acostumbrada a ver, y también mejorando la sostenibilidad de la agricultura y finalmente el impacto en los consumidores. Si se busca cambiar la industria, si hay una pieza del rompecabezas que necesitamos, en nuestro caso creemos que es el microbioma. Es decir, el cimiento de Índigo es lo que llamamos el microbioma de la planta. Entonces les voy a mostrar el camino que hemos recorrido. En primer lugar, ¿qué es el microbioma? Es una palabra, un concepto relativamente nuevo, pero es una comunidad de microbios que conviven en un hábitat en común, y estos microbiomas están en todas partes, es decir, el aire que respiramos, están en las superficies de las sillas, en nuestras ropas. Estamos llenos prácticamente de microbiomas, y no es para nada malo, porque los microbios ya estuvieron hace miles de millones de años que están aquí. Entonces, la mayoría de las relaciones que han establecido con nosotros, con seres humanos, son realmente vitales para nuestra salud. Si bien hace 100 años entonces se buscaba qué microbios causaban las enfermedades, que sigue siendo verdad, aquí en rojo podemos ver el incremento exponencial del descubrimiento de la ciencia, de cada momento de nuestra vida, inclusive cuando estamos enfermos. La mayoría de los microbios que están en nosotros, en nuestros intestinos, por ejemplo, son muy importantes porque nos defienden de patógenos y afectan nuestro metabolismo. Y el cimiento de Índigo realmente se cimienta en un principio muy simple, muy sencillo. No solamente, es decir, nosotros como humanos nos vinculamos con los microbios, sino que tomemos cualquier planta del mundo,
la diseccionemos y vamos a ver presencia de microbios. Y eso ya lo sabemos de hace muchísimo tiempo. Es decir, con soja, con otras legumbres que tienen microbios que ayudan a la fijación de nitrógeno. Ya hace más de 100 años que se sabe esto. Esta es una pequeña partecita de esta biología. Y además de esto, todos los cultivos de maíz, cada planta de maíz, de trigo, cada árbol en un bosque. Entonces, desde el punto de vista de los microbios que viven en una planta, es increíble. Pensemos en una planta que, por ejemplo, vive en el desierto. Como microbio llegan a vivir en una planta, en los tejidos de esa planta, es increíble. Porque tienen azúcar, están protegidos del entorno, del medio ambiente, tienen todos los alimentos que se necesitan, por ejemplo, de un desierto o del sol o de las condiciones del aire. Y como microbio se va a sentir motivado para justamente sobrevivir, o hacer que la planta sobreviva, para que él pueda sobrevivir. Entonces, en Índigo lo tomamos como una nueva perspectiva desde el punto de vista de la biología de la planta, porque a lo mejor hay algunos microbios que han ayudado a que las plantas puedan sobrevivir cualquier tipo de estrés. Por ejemplo, la protección de plagas, de sequías, de calor, del frío, de la sal, de deficiencias de micronutrientes. A lo mejor son soluciones, a lo mejor hay curas o soluciones para todo eso, pero fueron los microbios que habitan en las plantas que permiten todo esto. Entonces empezamos a evaluar esa hipótesis y realmente nos sorprendieron los resultados. Aquí tenemos uno de los ejemplos, primeros experimentos que realizamos en Índigo. Entonces fuimos a los campos a buscar esas esas plantas raras que lograron sobrevivir en condiciones extremas. Si bien se trata de controlar el medio ambiente, a veces tenemos esas plantas extraordinarias, es inexplicable, no se puede comprender cómo sobreviven. Y entonces empezamos a ver si estas plantas tenían microbios y luego si se pudieran transferirlo a los cultivos para ver qué tipo de respuestas, y eso lo tenemos a la derecha. Y esto es un ejemplo. La diferencia entre el control y luego las plantas, la formulación, es un microbio en la superficie en el momento de la siembra o de la planta. Entonces, eso lo descubrimos desde los campos, tomar muestras de estas plantas extraordinarias. Y estas plantas no son diferentes de lo que, es decir, son muy diferentes, altamente diferentes en cuanto, es decir, que tienen un impacto en el rinde. Y podemos lograr este tipo de efectos que vemos en la derecha. Y así desarrollamos y todo comienza con un muestreo de estas plantas que sobrevivieron, que denominamos, y que pudieron precisamente sobrevivir las condiciones estresantes del campo, y luego utilizamos un enfoque computacional y luego un enfoque experimental para poder aprender en cada uno de los pasos para justamente comercializar finalmente el producto. Entonces, pensemos en tomar muestras de las plantas en los campos y luego establecer su microbioma, y el desafío es poder aprender lo más rápido posible para poder entregar las soluciones a los productores. Y debido a la línea de tiempo, es decir, que es muy corta, debido a las herramientas que utilizamos en la ciencia, pudimos mejorar los productos comerciales y estamos comprometidos en seguir trabajando en ese sentido.
para lanzar un producto. Es decir, en Índigo va a ser diferente. Vamos a seguir mejorando el producto año a año a medida que comience a lanzarse al mercado. Y aquí tenemos un historial. Y en cada uno de los cultivos que comercializamos, vemos rindes de un 5%, una mejora de un 5%, un 10%. En las mejoras vemos, por ejemplo, en algodón, y podemos ver un 10% de mejora de rinde para ese tipo de cultivos, y en el 2017 mejoramos a un 40%, un 14%. Es decir, son cultivos con una tasa de mejora anual de un 1%. Y eso tiene que ver con toda la innovación que se realiza en el campo de la química, en los campos, y esto muestra la importancia de los microbiomas en el futuro. Estamos hablando de un salto de 5 o 10 años en el futuro, pero además de 1 o 2 microbios en la superficie de las semillas. Y en los últimos 2 meses estuvimos examinando o evaluando los rindes y empezamos a hacer algunos experimentos para ver si lo podemos ver desde el espacio, desde un satélite, para poder detectar las diferencias de los experimentos que hacemos en Índigo. Y fue fácil hacerlo. Lo que hicimos específicamente, teniendo en cuenta 25.000 acres, entonces identificamos campos vecinos y examinamos la salud o la sanidad de los cultivos. Y, bueno, siempre la idea es superar a los vecinos. Obviamente uno quiere que el cultivo que uno tiene sea más sano, pero pudimos ver que no solamente se mejoró el rendimiento de Índigo, sino que también se puede ver esa misma diferencia desde el espacio, y podemos ver el rango de tiene que ver con la innovación del modelo de negocios. Es decir, si vemos las tecnologías que se lanzaron en los últimos años, han marcado una gran diferencia, pero tiene que tener en cuenta la rentabilidad del productor. En los Estados Unidos, la rentabilidad de los productores no ha cambiado demasiado en los últimos 20 a 30 años, a pesar de esos avances. Entonces, es central en cuanto a a nuestra misión en Índigo, y estamos todo el tiempo tratando de desarrollar modelos de negocios para hacerlo de manera más efectiva. Y no solamente establecer una relación de un año al lanzar un producto, sino una relación donde podemos trabajar conjuntamente para mejorar siempre el rinde de las cosechas, de los cultivos. Por ejemplo, donde se pueden comprar las semillas tratadas, y también donde puedan compartir los productores distintos riesgos, tomar decisiones, y también asistir a través de financiamientos, de financiación. Y también tenemos distintas, trabajamos con otras empresas. Buscamos expandirnos a la Argentina, en donde, bueno, le pagamos a los productores para que evalúen, para que prueben nuestras tecnologías y otras tecnologías de otros startups, que es el riesgo que tienen que tomar los productores, y de esa forma entonces desplegamos, por ejemplo, sensores, instrumentamos los distintos campos para que los productores tengan acceso a tecnologías de punta. Entonces, vamos a tener más de esto, aquellos que estén interesados para trabajar con nosotros, para que quieran probar nuestros productos. Entonces, realmente estamos abiertos a eso. Y bueno, realmente muy entusiasmado de estar en Argentina, porque es el primer país que nos hemos expandido. Hace más de un año que estamos aquí. Este año ya estamos activos en 4 tipos de cultivos: en soja, en maíz, en algodón, en trigo. Y
Ya estamos, ya tenemos todo disponible para los productores de la Argentina y este es apenas el comienzo. Estamos apenas comenzando una expedición enorme, podríamos compararla a una expedición al Everest, y estamos empezando a desarrollar asociaciones con otras empresas y creemos que podemos ayudar a justamente introducir avances. Y el tipo de relaciones que buscamos es que los productores puedan lograr, es decir, incrementar su productividad. Y con eso, entonces, quiero agradecerles